Vamos a hacer la perspectiva cónica de una vasija hecha con 2 arcos de circunferencia. Marcamos, por ejemplo, un alzado, una circunferencia con sus 2 ejes y colocamos el eje vertical aquí y ahora cogemos esa misma circunferencia y vamos a hacer la vasija que sea tangente. Para ello hacemos una ortogonal al eje vertical por el centro y obtenemos ahí 2 diámetros principales de la circunferencia. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que este arco, para que sea tangente, debe salir de un punto que podemos hacer, por ejemplo, que sea este. Entonces marco por aquí una línea con un ángulo cualquiera y ahí cojo el centro. Entonces coloco aquí el diámetro de la circunferencia y ahora marco aquí la posición para el otro diámetro. De manera que ya tengo el centro de la circunferencia. O sea que sé que este arco ya va a ser tangente. Tengo su centro. Y un centro y el otro están alineados con el punto de tangencia. Bueno, por último hago una línea horizontal a cualquier altura, por ejemplo aquí, y hago otra horizontal para la base y ya tengo la vasija en alzado. Podemos hacer que coincida con este punto, así la cota es más sencilla. Por tanto, corta aquí y por ese punto hacemos una horizontal, teniendo ya la vasija. Bueno, tenemos la figura y ahora haríamos la simétrica. Cogemos este centro y lo pasamos para aquí. Bueno, y podemos coger ese mismo centro como intersección con otro arco, de manera que ahora tenemos el centro de este lado, que alineamos con el centro de esa circunferencia, obteniendo entonces ya el arco simétrico del anterior. Ya no necesitamos coger la plantilla de elipses. A ver si lo hemos tomado bien, que no parece que sea igual. Decíamos que esto, si está bien centrada la circunferencia primera, vendría por aquí, y que ahora puedo tomar aquí esta medida, por ejemplo, y hacer aquí este arco. Bueno, no es que sea muy allá, pero también podríamos hacer aquí la horizontal por este centro y bueno, cae aquí. Bueno, terminamos, cogemos aquí la circunferencia y ahí tenemos el arco. Bueno, en teoría deberían ser perfectamente iguales. Este arco y lo mismo este aquí. Bueno, tenemos entonces nuestra vasija que está formada por aquí en esta especie de escocia de revolución, una circunferencia de garganta que pasa por este punto y marcamos aquí este arco que llega hasta aquí y por aquí detrás llega hasta aquí. La moleta superior es para hacer el arco girando la parte superior del compás. Bueno, por último la acotamos y pasamos a la perspectiva.
Entonces tenemos aquí estas dos líneas. Y la cotación, como ya sabemos, pues esto es la cotación de una esfera. Esta línea ya no existiría. Una esfera tangente ahí, una escocia de revolución. Entonces acotamos la esfera. Marcamos aquí la cota. Ponemos la flecha. Y ponemos la esfera. Diámetro de la esfera, pues el que sea, vamos a darle la medida real, ya que son 3 medidas. Esto sería diámetro 46 milímetros. Bueno, y por último, del centro de la esfera aquí y del centro aquí. Y esto sería tangente. Pondríamos aquí, como es menos de 180 grados, y como pasa por el centro y marcamos la posición del centro, pues no ponemos la letra radio, simplemente ponemos la medida. Esto ya desaparece, que era para el cálculo geométrico. Entonces tenemos la cota, ese es el centro. Estas líneas también desaparecen todas. Y ahora ponemos aquí, como ya marcamos el centro, solo ponemos esta medida. Y decíamos que era igual que esto, 23, entonces como es el radio, 23. Bueno, por último tenemos radio 23, esfera 46, y entonces ya marcamos los ejes de simetría. En este caso eje de revolución y eje aquí, segmento mayor, menor, etcétera, menor, etcétera. Y aquí también marcaremos la posición para estos centros, marcando aquí este centro y este otro. Bueno, el número no debe interceptar al... Bueno, y esto se convierte en una línea continua, otra línea continua, y podemos acotar desde aquí hasta la base y poner aquí estas 3 medidas. Entonces hago una única línea, pongo aquí una flecha, aquí otra y aquí otra. Bueno, entonces tenemos del centro aquí y del centro a este centro y de aquí a la altura, ¿no? Con lo cual ya habría que medir estas 3 medidas. Esto nos va a definir a qué altura está cortada la esfera. Esto mide, parece que 15 milímetros. Se coloca así, de esta manera, para girar la hoja. Esto ahora del centro a este punto, pues esto será, bueno, lo voy a medir, dependiendo del ángulo varía esa distancia, ¿no? Bueno, esto habría que quitarlo, todas estas líneas sobran, eran de referencia nada más, como esta tampoco se puede poner para la acotación, ni esta, ni esta, ni ninguna, ni esta de aquí. Entonces tenemos la distancia, esta dependía del ángulo de inclinación donde iba a ser tangente. Esto es 24. 24, podemos poner 7. No es muy preciso, pero bueno. Y esto 6,9. Si no cabe aquí, lo ponemos aquí. Bueno, tenemos ya esas 3 medidas y está acotado este objeto, ¿no? Bueno, por último podríamos, si quisiéramos, aunque bueno, no es necesario porque una esfera
cortada esta altura con este diámetro, ya sabemos que esto va a ser una circunferencia, pero bueno, podríamos acotar estas circunferencias si quisiéramos aquí abajo, por ejemplo así. Pues pondríamos la flecha, aquí pondríamos el símbolo de diámetro, si no cabe lo ponemos aquí, y ahora pondríamos esta medida del diámetro, que en este caso sería pues cerca de 2. Lógicamente, como digo, no hay que ponerlo porque una esfera cortada a esta altura ya sabemos la medida exacta. Bueno, con lo cual concluimos y pasamos a la perspectiva. Bueno, como estamos en perspectiva cónica, pues lo vamos a fugar, por ejemplo, en una dirección cualquiera. Por ejemplo, en esta. Va a quedar distorsionado porque entonces el centro lo voy a colocar aquí, o incluso podría coger esto directamente como parte misma de la perspectiva, ¿no? Vale, entonces voy a coger esto como parte misma de la perspectiva, no lo voy a desplazar. Y ahora voy a colocar el punto principal, si quiero aquí o encima, donde quiera, ¿no? Yo voy a colocarlo, por ejemplo, aquí encima. Eso quiere decir que el horizonte va a quedar aquí y luego en una perspectiva cónica frontal. Entonces, este va a ser el horizonte. Si no lo hago frontal va a pasar lo siguiente. O sea, cuando hago una perspectiva oblicua, o mismo frontal, pero que P no incida sobre el eje, va a pasar esto. O sea que el prisma este es tal que las elipses de la figura son tales que aquí el trozo esférico va a quedar de manera que el eje mayor de la elipse va a ser oblicuo, cosa que choca con la percepción visual, ¿no? O sea que es una cosa que debo evitar, ¿no? O sea que siempre el punto de fuga de una frontal, el punto de fuga frontal de una perspectiva cónica frontal debe quedar sobre la vertical, sobre el eje de revolución, para evitar esto, ¿no? Porque es muy raro ver una vasija que le pase esto, ¿no? Vamos, el ojo no lo ve, la fotografía sí, pero la fotografía reproduce este detalle, pero el ojo no. Entonces, para evitar eso pondremos el punto principal aquí. Entonces, alineo este punto con este con este. Y lo mismo con los puntos que quiero calcular, por ejemplo, el de la esfera, por aquí, y este de la base también, por aquí. Bueno, si por ejemplo digo que alineo este punto con este, pues lo que estoy diciendo es que la posición exacta del punto de vista queda a esta distancia, ¿no? Esta distancia queda del punto de vista, porque una línea a 45 grados me va a definir este punto del cuadrilátero y este. Por lo tanto, ya sé que la elipse pasa por esos dos puntos, la elipse de la base que representa la perspectiva, la circunferencia. O sea que ya tenemos la base. Ahora lo único que hay que hacer es la elipse que pasa por esos puntos, ¿no? Entonces, tengo ahí un cuadrilátero, tengo el otro. Y para hacer con precisión aquí algún punto, puedo traer un cuadrado o puedo bajar por aquí una línea vertical. A ver, bajo la vertical con más precisión. Ahí. Repetimos esta línea vertical. Como está poco afinado, voy a afinar un poco el lápiz. Bueno, pues decía que bajaba verticales por los extremos, de manera que si hago ahí dos verticales y coloco la circunferencia, puedo calcular puntos de esa circunferencia. Entonces hago aquí una línea vertical y aquí otra. Bueno, tengo dos líneas verticales y
puedo coger esta medida para hacer un cuadrado. De esta manera ya trazo aquí el cuadrado y tengo la referencia ahí para algún punto de la elipse. Entonces, uniendo este punto aquí, haciendo la diagonal, y esta es una vertical, divide el cuadrado en dos partes iguales y está bien dibujado. Hago aquí una diagonal y coloco aquí la circunferencia inscrita en ese cuadrilátero. Parece que es esta. Bueno, una más pequeña. Bueno, pues esta circunferencia que pasa por esos 4 puntos, una más pequeña todavía. Aquí podría ser. Vaya. Bueno, pues vemos que corta realmente aquí. Entonces, como cogí este punto como línea de tierra, vamos a colocar ya aquí la línea de tierra. Hago una horizontal. Y el punto de medida este lo levanto mediante una vertical, igual que este. Y ahora fugo hacia P. De manera que me corta aquí y aquí. Entonces ya sé que por esos 2 puntos pasa la elipse, ¿no? Entonces ya la trazo. Entonces tenemos aquí la base de la figura que viene por aquí. También levanto una vertical y fugo hacia P. Corta aquí, corta ahí detrás. Con lo cual ya trazo la elipse que pasa también por ahí. O sea que tengo aquí ya la elipse al completo. Bueno, debe ser simétrica ya que estamos haciendo P incidente en la vertical por el centro de la esfera. O sea que debe ser perfectamente simétrica esa elipse. Bueno, si hago lo mismo con todos los puntos, por ejemplo, ahora esta elipse va al mismo punto de medida, viene por aquí y vemos que corta realmente aquí. Con lo cual vemos que sale muy grande, ¿no? Pero bueno, es así. Por el punto de vista que da a esta distancia, ¿no? Y a ver, estamos haciendo esto, debe pasar por el centro. Viene por aquí. O sea que por el centro corta aquí y ahora corta a esta línea en este punto. Pues hago 2 horizontales. Una horizontal por aquí y otra por este punto. Y veo que el cuadrilátero, la elipse viene desde aquí hasta aquí. Entonces trazo la elipse otra vez. Viene por aquí, viene por aquí. Y ahora viene por aquí. Se amplía y llega hasta este punto. Cuando tenemos los ejes así es fácil confundirse porque ese eje en realidad no es el mayor de la elipse. La elipse viene por aquí. Y excede incluso la circunferencia del contorno de ese alzado. Entonces lo podemos hacer, si cogemos el punto medio de esto, veremos por dónde pasa el eje mayor de la elipse. Y como vemos es mayor que la longitud esta. Entonces el eje mayor de la elipse pasará por aquí. Bueno, tenemos esa circunferencia, tenemos esta de abajo y el contorno será tangente a las dos, lógicamente. Bueno, no tiene por qué ser tangente, hasta luego vemos si es tangente o no, en un perfil, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora esta circunferencia. Hacemos este cuadrilátero por el centro y vemos que corta aquí y corta aquí. Por lo tanto, hacemos las 2 horizontales. Y ya sabemos que esta elipse pasa tangente también por este punto, le pasa lo mismo que la de abajo, no es el eje mayor de la elipse, y pasa también por ese punto y es tangente
un poco más hacia abajo. O sea que aquí tenemos otro arco elíptico. Bueno, tenemos esa elipse, tenemos esta y podríamos seguir haciendo elipses a distintas alturas. Por ejemplo, la circunferencia que pasa por estos dos puntos. Hago la horizontal y corta en este punto y en este. Hago el cuadrilátero que pasa por esos dos puntos, uno y otro, y ahora uno este punto con el métrico. Y vemos que corta aquí y corta aquí. Por esos dos puntos hago dos líneas horizontales, una y otra, y hago el arco elíptico que pasa por esos puntos. O sea que vemos que elipses cada vez se van haciendo más circunferencias, ¿no? Según bajamos, ¿no? Cada vez son menos excéntricas, ¿no? Bueno, podríamos hacer distintas secciones a distintas alturas, pero tampoco es necesario hacer más. Lo que sí, la curva envolvente de esas tangentes es la solución, ¿no? Ahora, para saber si esto excede o no, pues lo que podemos hacer es coger la circunferencia, colocarla en su posición original, que daba por aquí, o sea que al completar el diámetro horizontal por aquí, viene por aquí, la voy a colocar, sabemos que su centro está a esta altura y por tanto la circunferencia base es esta. Vale. Y sabemos también que el plano de cuadro pasa por el centro. Entonces ya marcamos el cuadro en el perfil, marcamos este punto, marcamos este y hacemos ahí la línea vertical. Entonces, dibujándolo en perfil vemos exactamente si la elipse esta va a tocar a esta o no. Hacemos aquí la línea vertical y es el eje de revolución. Este es el plano de cuadro en el perfil. Y como esta es la medida, sabemos que es la medida, a ver si nos cabe aquí. O sea, la medida de aquí a aquí es la distancia del plano de cuadro al... estaría aquí. No movemos la hoja y ya está, para no tener que repetir el dibujo. Entonces marcamos ahí la posición del horizonte y vemos que V queda aquí. Bueno, por lo tanto, alineando V con el contorno de la esfera, aquí tenemos la solución. Bueno, vemos que efectivamente, si nos fijamos aquí, esto corta exactamente aquí y ese punto es exactamente este. O sea que en realidad este punto sobre este punto base de la esfera, punto A, lo estamos viendo aquí en la perspectiva, ¿no? Eso quiere decir que la esfera también, como pasa por aquí, va a ser el contorno exactamente, coincide como es tangente aquí. Haciendo esta línea parece que es tangente, eso quiere decir que el contorno elíptico va a ser tangente en este punto. Bueno, entonces ya lo podemos trazar. Y si hacemos más secciones, pues nos dará la solución final de todo este contorno con exactitud. Pero bueno, ya sabemos que pasa por este punto y que es tangente esta elipse, con lo cual ya podemos trazar con precisión el contorno de esa superficie, ¿no? Bueno, pues recordamos la dirección del punto de vista. Aquí podríamos hacer una simetría de este triángulo, ya que nos queda fuera, ¿no? Entonces diríamos que era girar esto hacia aquí, ¿no? Manteniendo ángulos iguales, ¿no? Entonces, al girar esto hacia aquí, tenemos que el punto este coincide ahí, se proyecta con este punto y vemos que es en realidad la tangente a la esfera. Por tanto, el contorno de
la perspectiva de la esfera pasa por ese punto y el contorno de la elipse de la perspectiva es tangente a esta circunferencia y es tangente ahí abajo. Bueno, en realidad ahora esto también excederá un poco, habría que hacerlas todas y vemos que esto también excede, o sea que va a abrirse un poco. O sea que he visto de cerca, o sea, esto no coincide con la línea de atrás del arco. Entonces, si hacemos varias, veremos que realmente ninguna coincide, solo una que va a ser tangente al contorno. ¿Y por qué una? Por esto. O sea, si tenemos la vasija, realmente el alzado es el plano meridiano, el que pasa por el centro. Entonces, viene por aquí y efectivamente vemos que aquí, que en un plano meridiano, sí que coincide pues el meridiano de esa figura, esa sección meridiana con el contorno en algún punto, ¿no? Entonces vendría, por ejemplo, por aquí, llega un momento en que sí que encontramos un punto donde coincide, ¿no?, el contorno con la tangente a la curva. No sabemos qué punto es, habría que calcular, pero bueno. O sea que tendría esta sección meridiana que pasa por el centro de esta figura es tal que estos arcos, todo el conjunto de arcos, al hacer aquí los ejes de estas elipses, pues tenemos la sección meridiana, pero en esa superficie habrá una que coincide la sección meridiana y que es tangente al contorno de la superficie, ¿no?, como pasa aquí, en este punto, ¿no? O sea, estos no son tangentes, pasan por las secciones, pero no son tangentes. Arriba puede darse el caso de que vuelva a pasar, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de calcular distintas secciones. Habíamos visto esta, hicimos el cuadrilátero para esta, aunque no llegamos a hacerlo, vamos a hacerlo, por ejemplo, para aquí. Entonces vamos a coger esta sección y al hacer aquí la horizontal, a ver, hicimos esta, claro, esta línea es la que corresponde a esta circunferencia. Si ahora, por ejemplo, digo, bueno, quiero hacer esta sección, corta aquí a la circunferencia, entonces trazo esta línea y esta línea. Ahora trazo aquí esta y veo que corta aquí y corta aquí. Por lo tanto, ya sé que el cuadrilátero va a venir hasta aquí y tenemos entonces que, a ver, cogí este centro y el punto de medida me define aquí el extremo y el otro extremo, con lo cual trazo aquí la horizontal y tengo aquí esta curva elíptica y aquí su simétrica, mientras que por detrás llega hasta aquí. O sea que esta es la curva elíptica que viene por ahí detrás. O sea que es la sección a esa altura. Y ahí toca en un solo punto, ojo con eso. Porque las distintas secciones nos definen ahí las distintas curvas. Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues ya lógicamente de aquí pasa esto y a esto, pues efectivamente podemos ver que por aquí pues ya todavía se haría más circunferencia, menos excéntrica, ¿no? Y entraría tangente ahí al contorno. Bueno, podríamos hacer distintos cuadriláteros y calcular con precisión todas esas secciones, ¿no? Bueno, pues al final ese sería el contorno de la superficie. Vendrá por aquí, será tangente ahí abajo a la elipse, como vimos.
será un arco elíptico, ya que la esfera se proyecta de forma oblicua sobre un plano según un contorno elíptico, o sea, una elipse que se enlaza aquí a este otro arco y la figura perfectamente simétrica. Bueno, pues ese sería el resultado final. Con las secciones anteriores decíamos que el eje mayor quedaba por debajo del centro, entonces hicimos este arco elíptico, hicimos también este otro, que venía por aquí, decíamos que el centro de esta circunferencia pasaba por aquí, un eje que no coincidía con el eje mayor de la elipse. Esta también la tangente, ahí estas curvas todas tangentes al contorno, y esta pues tangente ya solo en un punto, por lo tanto ya no la trazamos, solo estamos trazando la parte anterior de la superficie de revolución. Bueno, si hacemos también aquí la anchura de esto, lo colocamos aquí, al proyectarlo desde el punto de medida veremos que nos va a dar este punto, ¿no? O sea que alineando el punto de medida con V nos va a definir ahí la posición exacta de esta anchura de la circunferencia, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución final. Bueno, por último, para que se entienda un poco mejor esta superficie, pues bueno, se le podría dar un poco una tonalidad para hacer ver de que, pues eso, la parte baja a lo mejor llega menos luz, pues pondríamos aquí más oscuro, y un lateral pues también podemos hacer el otro lateral un poco oscuro, ¿no? Pues sería algo como esto, así. Y dejando también la parte interna, se supone que es hueco, aquí más oscuridad. Y como es una forma de revolución, pues esto tendrá un degradado progresivo hacia los bordes en oscuridad, siguiendo la curvatura de las generatrices. O sea que hará esa forma de las generatrices y marcando más oscuro para el interior. Bueno, pues ese sería el resultado final. También podríamos hacer un exceso aquí de mayor tonalidad para que se perciba el contorno. Pues aquí el oscuro hacia adentro. Bueno, pues ese es el cálculo para las circunferencias que definen la superficie de revolución. Cogimos la proyección en alzado directamente como la sección meridiana de la superficie, y a partir de ahí fuimos sacando pues las circunferencias, secciones horizontales, lo que se llama en las superficies de revolución los paralelos. Recordamos que toda superficie de revolución está formada por secciones ortogonales al eje de revolución, que son circunferencias, y esas circunferencias se llaman paralelos, ¿no? Aquí podríamos también oscurecer un poco por debajo, ya que se supone que la luz viene así. Entonces tendríamos ahí el arco y las secciones en elipses son circunferencias, pero en la perspectiva aparecen como elipses, y aquí un degradado progresivo hacia el centro. Bueno, pues esa sería la solución final. Aquí podríamos dejar un claro.